Bueno, estamos en la guarida. Hoy es el tercer día de los 1461 días como presidente de Rodrigo Paz y de Edman Lara como vicepresidente. Y primer día hábil, primer lunes. Ya han estado trabajando bastante, pero supongo que acá empieza la carrera en serio, ¿no? Lo que les proponemos hoy es una mirada de lo que ha sucedido este fin de semana. Hemos estado en Abya Yala siguiendo la posesión, este cambio de mando, nuevo gabinete, y tenemos dos invitados especiales para mirar qué es lo que ha cambiado, qué guiños van dando, tanto en el acto de posesión, en los momentos clave de este cambio, como en la definición de gabinete. Antes, como siempre, Víctor Hugo Romero. A ver. Ahí está. Ya me río. Sobre la ola, Estados Unidos, que sin duda va a tener una presencia que no ha tenido durante los años de gobierno del movimiento al socialismo. De hecho, se ha anunciado ya la recuperación de las relaciones, entre comillas, normales entre Estados Unidos y Bolivia. Esta es la propuesta de Víctor Hugo Romero. Sí, yo creo que está bien lo de las relaciones. Yo tendría relaciones con todo el mundo. Esa es mi manera de pensar, ¿no? No hay por qué romper con nadie. Hay distintos gobiernos. Por ejemplo, vino el presidente Boric de Chile, vino el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, que son de izquierda. Estuvieron bárbaros con Rodrigo Paz y Lara, y nada, hay que mantener las relaciones, reforzarlas, porque todo conviene, sobre todo cuando son vecinos. Hay que estar bien con los vecinos y con el resto del mundo también. Tienes toda la razón. Por eso había que invitar también a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, para tener relaciones con todos. Yo creo que es un buen principio, te doy la razón. Pero ¿Cuba y Nicaragua se lo habrán invitado o no? Entiendo que no, ni Cuba ni Venezuela. Venezuela no, Venezuela se pelearon, ya es irrecuperable. Nicaragua y Cuba lo propio. Bueno, vamos a la pausa, enseguida estamos con Adolfo Mendoza, que fue parlamentario, tiene que ver muchísimo con las relaciones de la región o entre los países de la región, y viene también acá a esta guarida Antonio Costas, que ha sido autoridad del Tribunal Supremo Electoral y que conoce muchísimo del sistema democrático. No, pero aparte es un gran analista, Antonio. Sí, sí, conoce de la democracia me gusta cómo opina. Y conoce de la falta de democracia también, porque después de la ruptura constitucional el 2019, él fue apresado, le iniciaron un proceso que terminó en nada, por supuesto, porque no había ningún elemento. Así que vale doble su experiencia sobre la democracia, y cuando hay ausencia de democracia y hay abuso de poder, como lo vivió él mismo. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una.
porque cuando llueve en Prodem, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Te entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Volvemos a esta guarida con la primera llave. Hoy tenemos 2 llaves de la amistad, llaves de la guarida. Quiero darle la bienvenida a Adolfo Mendoza, primera vez, pero vendrá muchas más veces. Esta primera por Zoom. Adolfo, vamos a probar el sonido, la imagen. Y antes quiero decirles a nuestras amigas y amigos que estamos junto a un sociólogo, ex legislador, ex presidente del Parlamento andino, y está acá sobre todo por la curiosidad que tiene desde hace muchos años en lo que sucede en nuestro país. Lo ha acompañado desde la actividad política, desde las responsabilidades legislativas, y hoy yo me imagino mirando desde afuera. Adolfo, bienvenido. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente, Claudia. Mil gracias por la invitación. Un gran saludo a Antonio. Me imagino que nos está acompañando desde el estudio. Todavía no ha llegado Antonio, pero en cuanto llegue lo vamos a sumar. A quien sí te presento es a Jorge Barraza, que conduce este espacio, es dueño también de la guarida como tú y que te va a entregar a distancia la llave. Jorge, le mandamos la llave, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Adolfo? Un gusto grande. Esta llave es el símbolo de nuestro programa. Es una llave que queremos mucho. Es la llave de la hospitalidad, de la amistad, que abre la puerta de esta guarida, y bueno, en la próxima te la queremos dar personalmente. Ahora te la mandamos vía Zoom. Muchísimas gracias, un gusto compartir. Es la primera vez que lo hacemos juntos. Adelante. Muy bien, vamos a ir en verdad atrás, porque hay que revisar lo que ha sucedido desde el viernes hasta este domingo, lunes. Pondría entre titulares los preparativos, la despedida del ahora expresidente Luis Arce, la despedida, su balance. Luego viene la posesión, vienen los distintos actos en la posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara. Al día siguiente, la posesión del nuevo gabinete, que todavía no está del todo completo, porque entiendo que van a afinar un par de elementos en este nuevo gabinete. Y estas imágenes que han recorrido las pantallas, los teléfonos, pantallas chicas y grandes, que es el mismísimo presidente Rodrigo Paz Pereira junto a sus principales colaboradores, junto a las cisternas, trayendo los recursos de gasolina, de diésel, las motocicletas, las alarmas. Bueno, se respira definitivamente un aire nuevo en el país. Vamos hacia atrás, reitero, Adolfo, y me gustaría saber qué balance haces del balance de el expresidente
Luis Arce Catacora, ¿cómo se despide? Ya sabemos cómo ha gestionado, pero la despedida te dejó buen sabor, ¿no? Y sobre todo su ausencia en la transmisión de mando, que acá en la guarida yo le he criticado, ¿no? Debió dar la cara y entregar el mando. ¿Tú qué dices, Adolfo? No solo se trata de un hecho formal, más allá de la despedida presidencial, lo que está mostrando es un buen gobierno. Sí, Adolfo, hemos tenido un pequeño corte, pero adelante, por favor. Lo que ha mostrado, y después no escuché, después de lo que ha mostrado. Sí, es algo impresionante. No solamente se trata de un asunto formal, sino que es la propia evidencia del desgobierno de Luis Arce Catacora en nuestro país. Pero además, en el telón de fondo, esto traduce un otro elemento. Es la fuerza que tuvieron los poderes fácticos que han determinado que Luis Arce Catacora asuma esta acción. Lo que podríamos leer detrás de todo esto es que hay una especie de continuidad desde el gobierno de la señora Yanine Áñez, desde el régimen de facto de la señora Yanine Áñez, luego con Luis Arce Catacora, del poder de los elementos fácticos, de los poderes fácticos en nuestro país, que extrañamente ahora están en realidad prácticamente al mando de Bolivia. Entonces, este silencio no es casual, es un silencio cómplice que en verdad preocupa en términos del buen gobierno en nuestro país. ¿Cuáles son, Adolfo, estos elementos fácticos? ¿Cuáles son? El primero es la existencia de los exmagistrados autoprorrogados, que responden, junto con el exministro Lima, a un poder fáctico específico, que son los consorcios de jueces, fiscales y abogados, que no es como normalmente se cree, que son los gobiernos que necesariamente utilizan a la justicia para su propio beneficio. Se trata de roscas, se trata de un poder fáctico que viene incluso desde la época de Gonzalo Sánchez de Lozada y que más bien se encarama en las decisiones del Ejecutivo para defender intereses de otra naturaleza. Ese es el primer poder fáctico. El segundo son las élites oligárquicas afincadas en Santa Cruz de la Sierra. No lo digo por la presencia únicamente de Branko Marinkovic, sino también de otros ministros ahora nominados, pero que estos estaban ocultos detrás del Ministerio de Obras Públicas, detrás del Viceministerio de Tierras durante el gobierno de Luis Arce Catacora. El otro poder fáctico es el que corresponde a las logias militares, encaramadas en el Ministerio de Defensa. El otro poder fáctico, muy visible con la imagen de Lara vistiendo un uniforme, son las facciones más complicadas, las facciones más enlodadas de la policía boliviana. Estos poderes fácticos se suman a una lógica, en el caso de Luis Arce Catacora, de continuidad ya no del modelo del expresidente Evo Morales, sino más bien, yo diría, del modelo del régimen de facto de Yanine Áñez. De hecho, esto apunta a lo que hemos vivido en las últimas horas del gobierno de Luis Arce, nada menos que la libertad de Yanine Áñez, lo que no es una mala noticia en sí por Yanine Áñez, sino por el proceso, por cómo se ha retrocedido, se ha anulado, sin ningún debate
que yo haya visto, por lo menos en medios de comunicación. Así pasan las cosas, así se mueve la justicia. Y me parece interesante poner en esta lista estos tentáculos, el de la justicia, el de las élites, básicamente élites económicas, que tienen que ver con élites de clase también, policías y militares. No es poco, y no es poco lo que le espera a este nuevo gobierno. Hemos estado acá, Adolfo, con Jorge y otros colegas de Abya-Yala, mirando la posesión, mirando los cambios. Sería absurdo esperar que los marcos sean los mismos que durante los gobiernos del MAS, pero no deja de llamar la atención la ausencia tan inmediata, no solamente de estos elementos simbólicos, llámese Huipala, llámese la Cruz Chacana, llámese movimientos sociales en las calles. Creo que tiene que ver con señales que van más allá de estos elementos visuales, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención la entrada ya en el legislativo antes del sábado del crucifijo, de la Biblia. Me parece que son elementos que para algunos ojos son más simbólicos. Yo tengo cierto temor con el tentáculo religioso, hablando de estos otros ejes que están en el centro del poder. Esta es la mirada que me ha quedado en estas primeras horas del sábado. Adolfo, ¿qué balance haces ya terminada la posesión? El Estado plurinacional no es un asunto que se reduce a la cuestión indígena. Es algo que nace como propuesta del movimiento indígena originario campesino en Bolivia, pero es para pensar lo universal, para pensar el conjunto de nuestro país abigarrado, de nuestro país heterogéneo, de nuestro país diverso. Y en ese plano se podría comparar la propuesta indígena del Estado plurinacional con, por ejemplo, la democracia liberal representativa. Es algo que nace de la burguesía y que se universaliza y de pronto actúa como una especie de pretensión universal de validez. Por tanto, reducir la lectura de lo que ha ocurrido ahora en esta transición gubernamental a los símbolos ligados con las naciones y pueblos es, yo diría, todavía restringido. La negación del Estado plurinacional, en este caso, implica la negación de la diversidad en términos religiosos, la fortaleza que deberíamos tener en este momento para defender un Estado laico. Lo que está proponiendo el nuevo gobierno es retornar casi a poner de nuevo como oficial la Iglesia Católica. Y esto es en verdad no solamente un retroceso, sino una lectura reaccionaria de la construcción de la diversidad en nuestro país. Más allá de la separación de Iglesia y Estado, de fe y política, lo evidente es que hay una lectura, yo diría, no solamente conservadora, sino reaccionaria de lo propio nacional popular, o si se quiere, de lo plurinacional, que en términos territoriales también puede referirse a las autonomías. Y ahí es donde aparece un otro elemento. Ha estado circulando la idea del federalismo en Bolivia. No ha circulado, lo ha dicho con la boca grande el actual presidente Rodrigo Paz Pereira, lo había dicho un día antes en uno de estos encuentros que forman parte de este cambio. Me parece que es relevante el encuentro con los empresarios. Habló y lo dio con la boca grande porque ya no ha guardado esos matices que guardó durante la campaña. Federalismo está en la agenda de ciertas regiones y ciertos grupos, y me parece que es una novedad en términos de agenda política, pero no sé, a Jorge le pregunto un poco el marco de los discursos. Vámonos de estos elementos más simbólicos, de lo que se ha visto en la foto, a los discursos. Jorge, te devuelvo la palabra para hablar de los discursos, tanto de Rodrigo Paz como de Edman Lara. Primero quiero decir algo del federalismo. Como lo conozco yo desde chiquito en la Argentina, el federalismo es una virtud, ¿no? Nosotros nos enorgullecemos de ser un país federalista, ¿no? Es decir, que mira
por igual a todo el país. Acá, evidentemente, no está visto del mismo modo. No en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Quiero volver a lo que dijo Adolfo sobre estos poderes fácticos que él enunció 4, la justicia, las élites oligárquicas, las logias militares y la figura de Lara con el uniforme policial. Esos poderes fácticos, nos dice Adolfo Mendoza, han actuado por sí mismos, con vida propia, dentro del gobierno de Luis Arce. Ahora, este gobierno que empieza, digamos, formalmente hoy, porque es lunes, ¿debe combatirlos o están dentro, o son lo mismo, están dentro de este gobierno, esos poderes fácticos? Están dentro, como estuvieron dentro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, antes, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez. La acción, por ejemplo, de las logias y los consorcios de jueces, fiscales y abogados se inaugura casi formalmente, podríamos decir, con el golpe de Estado de 1971 con Hugo Banzer Suárez, a partir de lo cual se lanzan decretos ley y se hace una serie de modificaciones en la administración de justicia. Esto va a pervivir durante todo el periodo neoliberal y es algo que no se resolvió durante los gobiernos de Evo Morales. La fuerte presencia de este tipo de poderes fácticos. Por eso que sostengo que estos poderes en determinado momento no es que se ponen al servicio de un gobierno, sino que son parte de la propia organización del poder estatal. Es al revés de lo que se puede suponer. Pero hay momentos, hay etapas. Y estamos en una etapa en la que estos poderes fácticos están en el mismo gobierno. En el gobierno del expresidente Evo Morales negociaban con ese gobierno. En el gobierno de la UDP negociaban con ese gobierno. Pero en este gobierno de Rodrigo Paz, en el gobierno de Yanine Áñez y los gobiernos inmediatamente anteriores a las reformas constitucionales en nuestro país, estos tenían una presencia directa de representación casi corporativa en las instancias estatales. Sí, más que estar dentro, forman parte, eso es lo que nos querés decir. Yo lo que te quería, Adolfo, le quería pedir 2 cosas. Primero, ¿qué señales dejaron o dejó ¿cómo se llama? La asunción, no digo transmisión porque no lo transmitió el poder Arce a Rodrigo Paz, pero que la asunción de mando. Siempre uno pesca cosas, ¿no? De los invitados, de quiénes fueron, de quiénes vinieron, quién se sentó al lado del otro. De los ausentes, de los vacíos, de las fotos. Sí, notábamos que Boric no se levantó para darle la mano a Milei. Bueno, sí, hay 1000 señales los discursos, ¿no? Eso es la segunda parte, los discursos. Porque el discurso de Lara fue un discurso emocional. Sí, pero antes, tienes razón, Jorge, yo me había ido a ciertos elementos nomás, antes de pasar a los discursos, sobre esto que acaba de mencionar Jorge, ¿no? Quienes estuvieron, quienes llegan, quienes ya no están, quienes se relacionan, hablar un poco de las postales. Seguro, eso de las señales que te deja la asunción del mando. Y la otra, los discursos. El discurso de Lara fue un discurso más bien emocional. Pero antes, Jorge, a lo que voy es que dejemos los discursos. Me gustaría conocer la opinión de Adolfo. Perfecto, se lo pedimos después. Hay ya una propuesta de relación internacional a partir de lo que ha sucedido con la presencia de muchas invitadas e invitados. Esta definición de política internacional no es una definición plural, no es una definición amplia, más bien está achicando las relaciones del Estado plurinacional de Bolivia respecto del concierto internacional y aquello que se defiende contradictoriamente como pluralismo democrático no se ha expresado en las invitaciones. Y no me refiero únicamente a los casos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Me refiero, por ejemplo, a la relación con Colombia, a la relación con Brasil, sobre todo con Brasil, que es el socio mayor del Mercosur. Si es que se quiere generar una nueva visión de manejo en las relaciones internacionales, debería haberse asegurado la presencia de Brasil y de Colombia con sus altas dignidades. Y esto por una razón sencilla, porque Bolivia, a partir de la adhesión plena al Mercosur, es el único país de Sudamérica que participa de dos sistemas de integración. La Comunidad Andina de Naciones, que en el caso del Parlamento Andino tiene su sede en Bogotá, y el Mercosur. El trabajar un pivote, ser un país bisagra, nos permitiría muchas ventajas en la geopolítica de nuestro continente. Y esto también se debió haber expresado en el sentido de las invitaciones. Adolfo, claro, te interrumpo, es que, no te olvides, Adolfo, que fue un fin de semana complicado para el mundo diplomático porque había una cumbre cabalmente en Santa Marta, Colombia, ¿no? Yo creo que eso pudo haber desfavorecido un poco eso. Y la de Brasil. Yo creo que es algo específicamente coyuntural. Pudieron haber venido representaciones mucho más visibles, fortalecidas de ambos países, pero la señal desde Bolivia es contraria a los mecanismos de integración en Sudamérica, específicamente respecto de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur. Parece más bien orientarse la política internacional muy a tono con las determinaciones de las relaciones internacionales que seguramente surgieron como conclusiones después de la visita de Rodrigo Paz a Estados Unidos y la manera en que expresaron sus acuerdos. Es más, en realidad, un retorno a la subordinación al poder imperial en América Latina antes que a apostar, como Bolivia, a otra forma de integración y de ver las relaciones internacionales, más bien en el marco de lo que yo llamo la multipolaridad desde el sur. Fortalecer la voz de América Latina es fundamental en el concierto internacional y esto no parece entender en este momento el gobierno actual. Una más sobre los invitados y sobre la vuelta que dio el ya presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira. Dio la vuelta a la plaza o caminó un poco y se dirigió a la catedral donde recibió la bendición de la iglesia a través de sus autoridades y comentábamos en una transmisión en directo acá en Abya Yala, comentábamos esa presencia, ese retorno, ese foco en la iglesia y en la iglesia católica en específico. Estaba nuestro amigo Ricardo Paz que decía, pero ¿cuál es el problema? Él es católico, se sabe que Rodrigo Paz es católico y fue a recibir la bendición. ¿Cuál es el problema? A Evo Morales nadie le dijo nada cuando hacía sus coas también en la puerta de Palacio. ¿Qué opinas, Adolfo? Un mandatario no puede trabajar solamente respecto de sus concepciones personales. Representa la dignidad de todo un país. Y este país constitucionalmente tiene la fórmula de un Estado laico. Por tanto, más allá de las propias y respetables convicciones del presidente actual, lo evidente es que es una especie de ofensa a algo que está en nuestra Constitución y que está en muchas constituciones del mundo, que es la laicidad. Esto es algo que lo ha subvalorado el presidente, pero no solamente se trata de un asunto, yo diría, religioso en el sentido estricto, sino más bien que se combina con una apelación a casi consignas que se manejaron desde lugares ultraconservadores en el mundo entero. Hacer mención a Dios, patria y familia
es, sin decirlo, repetir el discurso, por ejemplo, de Mussolini, es repetir el discurso de la vieja falange socialista boliviana, es repetir el discurso de Banzer luego de su golpe de Estado en 1971, es repetir la cara más visible de los sectores conservadores en nuestro país. Parecería ser que la historia se está repitiendo. Esperemos que esta vez no sea como comedia. Vamos a los discursos. Yo digo que coincido un poco con lo que dice Adolfo. Puede ser muy hincha de Bolívar o de Strong y no por eso jurar con la camiseta de Stronger o la de Bolívar. Está representando a todos, ¿no? Pero a mí me quedó más marcado el tema de los legisladores jurando ante un altar con la Biblia y el crucifijo. Pero eso es cosa personal. Quiero volver atrás un poquitito, Adolfo. Yo creo que Lula hubiese venido. De hecho, mandó un vicepresidente, no al canciller. Mandó al vicepresidente, le dio importancia al tema. Pero creo que en Brasil había una cumbre del medio ambiente en el mismo momento que la presidía Lula, precisamente, ¿no? El caso de Colombia no lo sé. Y con Venezuela, bueno, con Venezuela un tiroteo previo que se hizo realmente irremontable la situación, ¿no? Al punto que no está ya el embajador de Venezuela, César Trompis, acá en el país. Fue retirado. Es decir, fue convocado por su presidente, ¿no? No ha hecho, en verdad, nada el gobierno boliviano como tal, pero lo cierto es que el embajador no está en el país. Hay otro elemento allí que no lo podemos dejar suelto. Por ejemplo, la presencia de Uruguay, sustantiva. Esto es importante porque Uruguay es uno de los países que empuja la integración del Cono Sur de manera muy decidida. En este momento más decidida que el gobierno de Milei, que se quiere salir del Mercosur. A mí me preocupa la condición que se da al revés. Parecería ser que, por ejemplo, Uruguay apuesta por el ingreso a Bolivia en otro tipo de acuerdos que ya tienen que ver con convenios con la Unión Europea y demás. ¿Por qué razón? Porque Uruguay, Paraguay son los socios económicamente menores del Mercosur y necesitan una alianza, en este caso con Bolivia. Por eso digo que me da pena que no se tenga una lectura distinta de la problemática de la integración. Es como si de pronto viniese a dar la mano Uruguay a Bolivia por esta condición nueva que tiene Bolivia en el Mercosur y Bolivia no corresponda con un país que tiene poblacionalmente y económicamente más o menos la misma característica de Bolivia, independientemente del crecimiento en Uruguay. Uruguay, Paraguay y Bolivia son los tres países que podrían recibir compensaciones de acuerdo a los convenios de Mercosur. Explotar esto desde la propia invitación a la asunción de mando me hubiera parecido fundamental. Por eso es que señalo que todo indica una política internacional más bien de subordinación a las decisiones e intereses de Estados Unidos de Norteamérica antes que pensar en la integración latinoamericana y sobre todo que Bolivia juegue el papel de país bisagra entre dos de los tres grandes sistemas de integración que tenemos. El tercer sistema de integración es el organizado por el Tratado del Atlántico, no es la OTAN, es el Tratado de Cooperación Amazónica. Bolivia, insisto, es el único país que participa de de todos los sistemas de integración en Sudamérica, y eso se debió reflejar incluso en las reuniones bilaterales que se sostuvieron después y que lamentablemente estuvieron ausentes. Te agrego otro organismo multilateral que es el BRICS.
también Bolivia pertenece al BRICS, es muy importante. Y te hago esta pregunta porque mucha gente cuestionó el tema de adherirse de pleno derecho al Mercosur. Jorge Quiroga, entre ellos, ¿no? Jorge Quiroga dijo, es un desastre para Bolivia, eso nos van a vender todo y no vamos a vender nada nosotros, porque no tenemos nada para vender. ¿Cómo lo ves, Adolfo? En realidad, la opinión de Tuto Quiroga es la desastrosa, por dos razones. La primera es que en el armado del mecanismo de integración de Mercosur, participó también inicialmente Bolivia. Lo mismo que ocurrió con UNASUR, pero extrañamente con gobiernos que eran en su momento catalogados en Bolivia de derecha. Por ejemplo, en el caso de UNASUR, los acuerdos iniciales los hizo Carlos Mesa, los hizo Uribe por el caso de Colombia, los hizo Collor de Mello, en el caso de Brasil lo hizo Menem en Argentina. Lo que ha señalado Tuto Quiroga expresa una modificación de la visión de integración de las propias élites políticas sudamericanas. Él apuesta más al tratado de libre comercio bilateral a partir del Pacífico directamente con Estados Unidos, y es por eso que rechazó Tuto Quiroga la adhesión plena al Mercosur. Dijo que se iba a salir. Hay un cambio en la orientación de las élites en Bolivia que ni siquiera están a tono con la manera en que trabajaron las dictaduras militares en términos de integración. No nos olvidemos que Banzer, Geisel, Pinochet, Videla construyeron un montón de mecanismos de integración en ese momento para asegurar el dominio geopolítico a partir de la perspectiva militar. De hecho, Banzer fue el que inauguró el convenio de venta de gas a la Argentina en 1972, por ejemplo. Piensan que es Goni, no, esto sucedió durante Banzer. Este cambio en la visión de las élites empresariales en Bolivia, y que se expresa a partir de lo dicho por Tuto Quiroga, es un hecho terriblemente preocupante que más bien puede aislar a Bolivia de los sistemas de integración. Bueno, si les parece, vamos, vamos a los discursos. Yo digo, el discurso No, yo sé que el de Lara tiene un dulce bárbaro, pero... No, Lara yo digo que fue un discurso emotivo sin anuncios. Pero empecemos, vamos con el de Rodrigo Paz, es el presidente. Y por eso el de Rodrigo Paz, ¿qué te dejó? Ilusión, desesperanza, ¿qué te queda? Continuidad de una manera de pensar el país a partir de lo monocultural, a partir de la no separación de religión y Estado, a partir de criterios específicamente conservadores. Creo que el discurso de Rodrigo Paz también se refleja en la propia composición de su gabinete. Es como una especie de justificación de lo que vino luego con el nombramiento de determinadas personalidades en su gabinete. No es un discurso de certidumbre, es un discurso que simplemente lo veo como que para salir del paso sin una orientación política específica. Es algo que debe preocupar a las bolivianas y bolivianos, y esperemos que esto se corrija hacia adelante, incluso para la propia coherencia conservadora de este gobierno. Pero en lo económico creo que se ha hecho un acento fundamental en lo privado, en la inversión. Sí, Adolfo, tienes razón cuando dices que desde ese leitmotiv que plantea, ¿no?, de Dios, familia y patria, ya se puede desprender un paraguas ideológico en el sentido amplio, el gesto con la Iglesia Católica. Te doy la razón. Sin embargo, en lo económico, creo que va tomando forma un camino que Rodrigo Paz ha ido señalando desde antes de la posesión, una reunión que creo que va a marcar con el mundo empresarial, que lo ha convocado a Santa Cruz y él ha asistido con actores empresariales
que estaban reclamando un mayor protagonismo en el gobierno del MAS o en los gobiernos del MAS, marcando las diferencias entre Morales y Arce Catacora, y una empresa que hoy está pidiendo ese protagonismo, cambio de leyes, un empresariado no solamente boliviano, actores empresariales de otros países. La palabra inversión se ha vuelto una moneda importante en este tiempo, mismo el discurso de la autoridad de la Unión Europea, otros actores económicos, lo de capitalismo para todos. Creo que en lo económico hay por lo menos algunas ramas que nos indican por dónde va a ir, ¿no? A ver, creo que a veces en comunicación los enunciadores formales, en este caso el presidente Rodrigo Paz, tienen detrás el autor textual, el autor del discurso, y esa es la oligarquía en el caso de Bolivia. En términos económicos, ha repetido lo que fueron las bases del proceso de privatización en Bolivia desde 1985 hasta el 2004. Son exactamente los mismos elementos que utilizó en su momento el propio Jaime Paz, su padre, Samuel Doria Medina y otros actores de la época para justificar la entrega de los recursos de todas las bolivianas y bolivianos a manos privadas. Esta fórmula del capitalismo popular es algo que no es novedoso. Nació en las entreguerras en Europa y formó parte del discurso del nacionalsocialismo, en el caso alemán, el capitalismo popular. Era una fórmula que se la utilizó para enfrentarse más bien al discurso liberal más clásico en Europa. Por tanto, es, digámoslo así, el recuerdo de la lectura más conservadora del propio liberalismo. Si a esto unimos dos cosas: uno, la idea ya de generar la privatización de los recursos en Bolivia, y dos, el papel que pueden jugar varios de los componentes del gabinete que están, si uno se fija con atención, vinculados a las viejas redes de poder durante el proceso de privatización en nuestro país. La Asamblea Legislativa Plurinacional hizo una investigación sobre el proceso de privatización en nuestro país, y varios de los personajes que están detrás de bambalinas e incluso con representación en el propio gabinete expresan este sentido de redes de poder que vinieron y fueron organizadas con el proceso de privatización. Todo esto es lo que está detrás del discurso del presidente Rodrigo Paz. Podríamos simplemente echar mano a sus palabras, pero en realidad hay que ver lo que se esconde tras bambalinas, y creo que lo que se esconde detrás de bambalinas es ya la justificación de un proceso en el que vamos a ver reflotar los pilares de la política económica de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Jaime Paz Zamora y de Hugo Banzer Suárez, y también de Tuto Quiroga, pero en un escenario verdaderamente distinto, lo cual le puede complicar la gobernabilidad en las calles al presidente Rodrigo Paz. Aunque hay que decir también, Adolfo y Jorge, que en estos momentos de entierro de las cenizas de lo que fue un gobierno de Arce con una gestión política confrontacional, con el asesinato del propio movimiento al socialismo, con las deslealtades que han ocupado un primer plano dentro del propio movimiento al socialismo, los
liderazgos y los pedazos regados por el piso, la gestión desastrosa de la economía, el desgaste como nunca visible de la institucionalidad, los autoprorrogados mandando en el Tribunal Supremo Electoral, en el Ejecutivo, en las canchas de fútbol. Después de esto, creo que no podríamos culpar a ese gran porcentaje de la población que quiere un cambio y que no teje tan fino como lo acabas de hacer como para remontarse a estos otros momentos. Es gente que dice, peor no lo pudieron hacer, vamos a un cambio, no funcionó, fracasaron, cambiemos, hagamos algo distinto, ¿no? Me parece que una lógica se impone en la gente, una lógica de este tipo. No se le puede echar para nada la culpa a la gente, a los votantes. Ellos tienen sus propias aspiraciones, sus propias perspectivas. En definitiva, la ciudadanía de a pie es la que sufre todos estos embates, pero si nos dedicamos a ver un poquito qué es lo que se esconde detrás de los discursos, no solamente de Rodrigo Paz, en este proceso de transición, en la Asamblea Legislativa, en los comentarios posteriores, estamos en la antesala, digámoslo así, de una manera de pensar las soluciones económicas en este país sobre los hombros de la ciudadanía de a pie. Ahora sí, les han ganado un montón de plata durante el desastroso gobierno de Luis Arce Catacora, incluso durante los gobiernos de Evo Morales, por ejemplo, el sistema financiero o la propia oligarquía cruceña, que es la que más se beneficia de, por ejemplo, la subvención de los combustibles. Claro. Sí, y hay que ver otras oligarquías como los cooperativistas que tendrán su papel. Ahora sí, Jorge, vámonos a Lara, ¿no? A Lara se lo preguntamos entonces a Adolfo. Yo digo que fue un discurso más bien emocional y con pocos anuncios, más que van a combatir la corrupción. Pero bueno, Lara es, a mí, yo percibo de que es un personaje político, mediático, popular, que puede estar en el escenario político de Bolivia por muchos años, ¿no? Este es un país presidencialista y por tanto la figura del vicepresidente, si no acompaña a las decisiones del Ejecutivo, puede ser muy, muy limitante. Ese fue el caso de la desastrosa gestión de David Choquehuanca. Para poder hacer algo más allá del discurso emotivo de Lara, desde el legislativo, él tendría que contar con acuerdos entre bancadas, tejer muy fino, más allá de los acuerdos ya establecidos entre organizaciones políticas para la actuación en el Ejecutivo. Entonces él tiene una tarea muy difícil si es que quiere entrar en ese debate. Está visto que este es un gobierno de Samuel Doria Medina y de Rodrigo Paz, fundamentalmente. Además, participan algunos otros personajes como Manfred Reyes Villa y marginalmente todavía Tuto Quiroga. Sin embargo, Lara ahora tiene una presencia circunstancial en el Ejecutivo que se expresa en el Ministerio de Justicia, si mal no estoy. Allí está su abogado. Su abogado, ¿no? Ahí está su abogado. Esto le puede permitir negociar algo por el papel que tiene la vicepresidencia en las reuniones de gabinete y demás. Pero por otra parte, lo que me llama la atención es la reacción de las élites políticas conservadoras en nuestro país respecto del propio discurso de Lara y de la propia posición de Lara. Es una posición de rechazo. Y esto, por tanto, también dice mucho, porque está visto que Lara fue el que acarreó la mayor cantidad de votación, de incertidumbre transformada en voto
para la victoria de Rodrigo Paz. Y es como negar por otra vía la presencia de esa otra Bolivia a partir de la forma en que niegan las élites conservadoras el discurso de Lara y la propia imagen que representa él. Adolfo, estuvimos también el sábado apuntando algunas impresiones sobre la presencia de Lara, sobre el discurso de Lara. Lara trae la imagen, los símbolos, el tono, el volumen, el énfasis, el discurso, las protestas también de una parte de la población boliviana, y creo que no es menor. Hay que, decía yo, preguntarse si va a ser decorativo o no. Por ahora hemos visto a un candidato a la vicepresidencia que en efecto ha traído un caudal de votación importante en las elecciones. Por otro lado, es un ya vicepresidente electo que ha planteado, por un lado, una simbología popular, una bolsa que no ha estado presente ese sábado, ha terminado citando a líderes indígenas como Tupac Katari, como Pablo Zárate, ha llegado de ahí a establecer un puente con actores más bien de la derecha populista o de la derecha seca, saludando con gran entusiasmo la presencia del presidente Javier Milei, mandando un saludo cariñosísimo de parte suya en particular al presidente Bukele. Es decir, trae este insumo popular, trae la esencia indígena hasta donde le place, saluda a movimientos populares. Creo que no se desprende de algo que le ha traído votación. Cuando dice en el debate, yo no soy político, soy uno de ustedes. Me parece que es la clave, es la varita mágica del hoy vicepresidente Lara, por un lado. Por otro lado, la beta policial, ¿no? Nos ha francamente conmovido, ha trazado una narrativa muy interesante sobre el uniforme. Yo decía el sábado, el titular es Lara o la historia de un uniforme, en un relato muy emotivo de un chico del pueblo que tiene un sueño, ser policía, servir al pueblo, y ese sueño le es arrebatado por denunciar la corrupción, si seguimos la narración de Lara, y que hoy, solo hoy, en esta transmisión de mando, ese joven chico que soñó con servir a su pueblo mediante la policía, puede servir al pueblo a través de esta nueva función, la vicepresidencia. Y ese uniforme se lo vuelve a poner en medio de un par de lágrimas, porque es la última vez que viste ese uniforme policial. Y remata diciendo, porque el uniforme no es de tela. Adolfo, si me niegas la carga emocional de esto, es que tienes corazón de piedra. Aquí hay un líder, hay una demanda, hay un caudal de votos, hay una voz que apela. Creo que el Lara va a ser un tema en el próximo gobierno. Hay que ver otro manejo simbólico adicional a lo que tú dices, Claudia. Fíjense ustedes la diferencia entre la disposición de las banderas en Plaza Murillo y la disposición de las banderas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Allí está la flor de Patujú y también está la huipala en la Asamblea Legislativa Plurinacional, algo ausente en Plaza Murillo. Porque sí, es cierto que esas son directrices del vicepresidente, ya no del presidente Rodrigo Paz, la manera en que se va a organizar el protocolo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Me hace mucho recuerdo en esta interpelación a lo indígena y demás, al papel que jugó Víctor Hugo Cárdenas con Gonzalo Sánchez de Lopar. Él también reivindicó en su momento, Víctor Hugo Cárdenas, lo indígena.
Yo diría que en lo que se parecen es en el tono. Indígena te acepto, te incorporo, te respeto, pero mientras tú te sometas a estas nuevas condiciones. La diferencia respecto de Víctor Hugo Cárdenas está en que él mismo, ¿no?, el vicepresidente Lara, es portador de una fuerza electoral que no tiene parangón en nuestro país. En toda la historia democrática no ha habido un ejemplo en el que, como Lara, una candidatura a la vicepresidencia tenga tanta importancia para un resultado electoral. Y esto, por supuesto, implica que para este concepto de gobernabilidad van a tener que tomarlo en cuenta a Lara. Por otro lado, respecto del uniforme, habrá que ver cómo reacciona las Fuerzas Armadas respecto del uso del uniforme policial, porque es también una suerte de reivindicación de la policía respecto del papel anterior que tuvieron como central Fuerzas Armadas. Y ahí tú puedes ver nuevamente la diferencia entre el escenario protocolar que se monta en la Asamblea Legislativa Plurinacional y lo que ha ocurrido en Plaza Murillo. De hecho, un meme salió ya en la tarde que decía los militares dando el parte a un policía. Gracias una vez más por estar con nosotros, Adolfo Mendoza, sociólogo. Hoy salió el Adolfo Mendoza, sociólogo, pero con la experiencia también del Adolfo Mendoza, expresidente del Parlamento andino. Volveremos, Adolfo, y nos encantaría invitarte un té acá en esta guarida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y con todo gusto acepto la invitación. Un gran abrazo, un gran saludo. Gracias, Adolfo, un abrazo. Muy bien, nos vamos a una pausa porque ya está en la guarida, está cerca, a una cuadra está llegando Antonio Costas, que ha sido autoridad del Tribunal Supremo Electoral y que comprende las lógicas de la democracia, y estamos atentos a su mirada sobre este cambio de gobierno. Vamos a la pausita, saludamos a quienes hacen posible esta guarida y enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Te entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Yo, ¿sabes qué? Le agradezco a Adolfo Mendoza, que me enriquece. Es decir, de todas las voces se puede aprender algo. Tenés que querer aprender, ¿no? Y estas voces que tienen una mirada tan diferente a la que uno puede tener a veces, ¿no? Es decir, ¿cómo te parece? Y después te dejan cosas, La virtud es saber escuchar, ¿no? Claro, y querer aprender, las dos. Y de otro que vamos a aprender es de Antonio Costas. Gracias por estar acá, Antonio. Gracias, Antonio. Fuera, no te quiero tirar una flor, pero siempre que viniste le digo a Claudia, opina bien, Antonio, ¿no? Es muy mesurado, ve bien las cosas, así que te agradecemos que estés acá.
para enriquecer nuestro programa. Pero quiero empezar con Antonio con una cosa. ¿Cargaste nafta? ¿Cargaste combustible? Cargué. ¿Cuánto tardaste? Jorge, Claudia, Antonio. reiterarles el placer que tengo de visitarlos, de conversar y agradecer ese piropo con el que me recibes, ¿no? Cargué, demoré 20 minutos. ¿Eso cuándo fue? ¿Esta mañana? Anoche. Era la anoche. señal, ¿no? El presidente Rodrigo Paz estuvo en pantallas grandes y chicas anunciando la llegada, vamos a ver en imágenes. Sí, tenemos la portada del diario así justamente es, en de las eso. cisternas, ¿no? Con gasolina, junto a sus colaboradores más allegados, y además él no estaba en el auto presidencial, estaba con Chávez, que es parte también de su personaje, de su show, ¿no? Que está en derecho de hacerlo también, montado sobre este vehículo policial, con su chaleco, con los colegas ahí informales. Con el parte del gabinete. Parte del gabinete, pero todos informales, todos ahí como muchachos montados en el auto policial, con las motocicletas atrás, al lado de las cisternas. Le faltó casi la capa, ¿no? La capa de Superman trayendo la gasolina y el diésel. Y me parece bien, yo creo que es parte del show, ahí está, ¿no? No llevaba la capa del rey, ¿no? Ahí estaba como parte del show, que me parece bueno, es parte del optimismo. Mírenlo casi dirigiendo el tránsito. Claro, no, todo muy bien. Es el hijo de Jaime Paz, ¿eh? Sí sabe hacer el papel. El show. Sí. Pero vamos a hacer Pero esta más disquisición. allá del show, Antonio cargó gasolina. Claro, a eso Cargó voy. gasolina. Es decir, más allá del show, que puede ser auténtico un poquito prefabricado, si te da una solución a la gente, ¿sirve? Pero claro. A ver, ayer yo tardé 20 minutos por dos situaciones. No había una cola muy grande, pero había muchos vehículos que tienen la tapa del tanque a la izquierda. Y habíamos muy pocos con la tapa a la derecha. No voy a hacer chistes ideológicos porque está muy fácil, ¿no? Pero da para eso. Bueno, da para chistes ideológicos. pero a ver, yo digo, esta es una cuestión de lógica. Si no tardabas menos, eso querés decir. Tardaba mucho menos. Claro, ¿Y porque por qué? no ¿Y puedes por qué? ir al- Pero a ver, al carril. es que no solamente es la anécdota, sino es cómo opero. Yo soy un hombre al que le gusta la experiencia de la acción. Esa es tal vez una de las características principales que tengo. Si el que cargaba el combustible pasaba la manguera, en lugar de hacer solamente por el lado derecho, la pasaba al otro lado para que sea el izquierdo, tardábamos menos tiempo. Claro. Y la última vez que cargaste, ¿cuánto tardaste? Más de 3 horas. Además nos fuimos en familia y viendo series, pues. Y eso que yo usó la vagoneta de manera muy esporádica. Más bien, tuviste suerte, Antonio, viendo series, porque hay gente que no puede tener a la familia, que no ve series, que pasó días y noches, amanece y anochece, y ahí duermen, ahí comen, sabe Dios dónde está el baño. Fue una pesadilla y yo expresé mi solidaridad con tantos choferes, gran parte varones que pasaron las de Caín. De camiones y de flota. Mira Jorge, una de las cosas que a mí me sorprendió, nunca entendí, por qué habían 300, 200 cisternas en las puertas de la refinería de Santa Cruz de Palmasola y no entraban a cargar los tanques para que se distribuya. Y han estado hasta veces 2 días, 3 días esperando descargar. O sea, hay cosas que van contra toda lógica. Y yo, por ejemplo, a mí no me gusta esa expresión que tiene el presidente de Estado tranca, porque siempre es compleja, pero coincido con él. Y les voy a contar una experiencia. Yo vivo en un edificio y hay unos señores que nos colaboran pues con la seguridad, son los conserjes. Y uno de ellos es casi de 60 años. Ha fallecido la esposa, un tiempo antes falleció el hijo. Ahora tienen que hacer la declaración de herederos. Ah,
Claro, y entre la documentación que se les ha pedido, hay la declaratoria de no descendencia del hijo que ha fallecido hace unos años atrás, pues, porque falleció de 27 años. Él ha ido al Ceresi a pedir que le dé una certificación de no descendencia y se la han negado. Pero dice, yo soy el padre. Es que usted es el interesado. Le dice, pues, lógico, pues, no soy ni siquiera tercer interesado, soy el directamente interesado. Y de eso en todo lado, Antonio. Sí. Eso en el aeropuerto, eso para comprar un pasaje, para y en el catastro tramitar nuestro, en La identidad, para la herencia, Decímelo, para todo, para la venta, para la compra. Cuando tuve que ir a hacer mi residencia. ¿No ve? Ya hubo un momento en que bajé los brazos y la llamé a Claudia y le dije... Ya no puedo. Lo dejo Claro. porque ya no. Sí. Y en el momento que estaba hablando le dije, lo dejo, señor Barraza, ahí ahí se solucionó. Hay una artista francesa, Mireille Hoffman, que tiene una voz maravillosa, tiene una creatividad como pocas veces yo he visto, domina el escenario, entonces entre Genial. su creatividad, Estuvo su acá, voz, es genial. el dominio de escenario, las ganas de hacer, francesa, estuvo haciendo su papeleo para tramitar su residencia, porque tiene una pareja boliviana, y no pudo. No pudo y se fue y nos perdimos de su voz, punto. Y se fue porque se cansó. Empieza por el revés, pero me voy de Bolivia. ¿Pero por qué te vas de Bolivia? Si te gusta Bolivia y querés quedarte, ¿por qué te vas de Bolivia? Pero no me dan los papeles. Sí. Eso dijo. Sí. Bueno. Y mira, yo no quiero acabar esto. A ver. No quiero acabar esto. Porque parece suelto. Parece suelto. ¿Qué es lo que pasó? Sobre todo en la anterior administración. Todo era renovación. Nadie preservó a la gente que se entrena por años. Mira el CEGIP. Vas al CEGIP y hasta ahora no haces cola. Vas al Ceresi. Votaron a todos. Votaron a todos. ¿Cuándo? Este periodo anterior. Nosotros hemos hecho un esfuerzo. Con Luis Arce. En el periodo de Luis Arce. Arce no tiene nada que ver con el órgano electoral. Pues, ¿no? No tiene nada que ver. El año 2017 se hizo por fin el sistema del registro civil vinculado al biométrico. Toda esa gente que estuvo trabajando allá no duró. Yo salí el 19. En menos de un año estaban fuera todos. Hoy, un proceso de saneamiento en los consulados demora 6 meses. Tiene que ver con lo político, estoy recordando, sucedió durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez, que andaban persiguiendo a los masistas, cazándolos, como decía el entonces ministro Arturo Murillo, ¿no? Los vamos a cazar como animales, una cosa así. Una barbaridad. El punto es que andaban detrás de los funcionarios y tal. Y después, con Luis Arce fue lo opuesto, andaban detrás de los pititas. No, pero si él era pitita, entonces masista, salvaje, pitita, andamos correteándonos y perdiendo esta línea de continuidad, de formación, de expertise, que espero que tengamos próximamente, porque hay gente que no tiene nada que ver con la política en lo partidario, pero más allá de la posición política, si una persona es un profesional que rinde en una determinada función pública, yo creo que hay que mantenerlo o cuidarlo, ¿no? Cuídelo. Y mira, ustedes me han estirado la lengua, oiga. Ustedes me estiraron la lengua. Porque antes venía a hablar de lo electoral, ¿no ves? Sí. Eso, de alguna manera, era lo que más nos afectaba. Sí. Pero en el día a día, esto es lo que te afecta. Hablando de continuidad, Claro. no es que, ojo, ustedes están muy contentos que llegó la gasolina, cargó temprano, qué bueno, no se borra. Yo no la tengo deuda. auto, así que ningún problema. El deber nos dice hoy, Paz hereda un sistema de subsidios que consume más de 11.000 millones de bolivianos al año. No les voy a leer los datos en detalle, me voy a ir al final para ganar tiempo. Dice, esto arroja un resultado lapidario, una pérdida consolidada de 11.711 millones por ventas de bolivianos, por ventas nacionales, cifra que, aunque menor a la del 2023, sigue siendo insostenible para cualquier empresa. Esa pérdida equivale a más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación y a 3 veces lo que el país destina a salud.
el panorama externo Horrible. tampoco ofrece mucho alivio. Las ventas de exportación, básicamente gas natural, cayeron de 15.103 millones de bolivianos a 12.277 millones el 24, una reducción del 18.7, mientras que la utilidad por exportación se contrajo en un 42% hasta 949.9 millones de bolivianos. O sea, menor producción de gas, agotamiento de los megacampos, pese a la publicidad, si usted ha visto esas enormes, larguísimas publicidades en algunos canales y demás, ojo, hay un agotamiento de megacampos, contratos menos rentables con los países vecinos que reducen los ingresos en divisas. Esto agrava la dependencia de YPFB de su mercado interno, el mismo que le genera mayores pérdidas. Es decir, esta entrada triunfal de las cisternas es un alivio, pero hay que recordar que la situación es nefasta en la economía. Sí. El problema es enorme. Y acá voy a poner sobre la mesa de ambos el gabinete. No tuvimos tiempo con Adolfo Mendoza de analizar más en detalle el gabinete, un gabinete que más allá de varios ministros que vienen de Santa Cruz, se notan ciertos lazos con Samuel Doria Medina, algún lacito con Lara en el Ministerio de Justicia, más allá de los lazos regionales, políticos, quiénes están y si van a tener el músculo, la resiliencia, la inteligencia, el sentimiento también de llevar al país de la manera menos dolorosa a ajustes que se van a tener que dar, ¿no? Sí. Pero vos fíjate esto, por eso yo el sábado, cuando dio el discurso Rodrigo Paz y dijo, ¿dónde carajos está la bonanza del gas? ¿Dónde están los 60.000 millones que produjo el gas? ¿Nos sirvió para estar mejor? No. Nos dejaron pobres y no tenemos por qué ser pobres. Me acuerdo de memoria. Dice, se evaporaron 60.000 millones de dólares del gas. Hay 40.000 millones de dólares de deuda que nos endeudaron y hay 10.000 millones de dólares de déficit fiscal por año, ¿no? Que son, entre otras cosas, el gran déficit proviene de los combustibles subsidiados. Entonces, ahora alguien dijo, bueno, ahora va a venir el ajuste. ¿Y qué querés? ¿Que no haya ajuste? Si vos te gastaste todos los sueldos del 2016, desde enero hasta del 2026, desde enero hasta diciembre, sí. Algo vas a tener que hacer el año que viene, no comerás. Sí, pero no hay que, yo creo que le recomendaría a Rodrigo Paz ya dejar de lloriquear, ¿ah? El lloriqueo hasta la posesión, las lágrimas hasta el día de la posesión. Ya no podemos ir, como he visto en otros países, hicieron la fiesta, alguien tiene que pagar la fiesta. Señores, ya no lloremos. Ya le hemos dicho a Arce en todos los idiomas lo desastrosa, voy a terminar, lo desastrosa que fue la gestión en lo político, en lo económico, en la institución. Se lo dijimos y se lo vamos a seguir diciendo. Pero hoy se ha votado, porque esto es no una designación de la derecha, de los comunistas, esto es resultado de la votación. Y hoy este presidente, con su vicepresidente, con su parlamento, con sus ministros, tienen que hacer un esfuerzo enorme para ir hacia adelante, ¿no? Sí, ¿cómo ves el gabinete? A ver, yo lo que veo es lo siguiente. A mí me resulta muy importante aplicar meritocracia. Yo creo que es fundamental. Que debe haber oportunidad para que los profesionales se proyecten. Claro que sí, claro que sí. Pero no puede haber cuotas, como yo he visto que habían. Y muchas veces es muy difícil manejar eso. Porque la ignorancia no es peyorativo, pero la ignorancia conlleva necesariamente a una gestión defectuosa. Y lo que tú dices, Claudia, es verdad. Esta es una gestión de reto importantísimo, de soluciones a tiempo perentorio. Pero a ver, mira, yo lo que digo, soluciones tan rápidas. Hay que controlar la venta de combustibles, claro. No puede haber surtidores que entregan a bidones millones de litros. Que salen del país. Que se van de contrabando. ¿No ve? Y cuando vos vas a hacer el seguimiento de quienes están recargando varias veces, la ANH tiene
ineficiencia espantosa. Espantosa. Ahora, más que identificar las regiones, más que yo creo, y en lo poco que he visto, digamos, el detalle de quiénes son los ministros, en todos los casos veo, o en la mayoría de ellos veo, experiencia. Experiencia. Yo creo que eso es muy importante. ¿Con este gabinete nombrado? ¿A quiénes puedes nombrar, Antonio? ¿Qué nombres te han marcado? Hidrocarburos, por ejemplo. A mí me parece Medinaceli. Me parece una persona solvente. Y alguna vez yo les había hecho un comentario respecto a las campañas electorales y al candidato a la vicepresidencia, que ahora es ministro de la presidencia, al licenciado Lupo. Yo a él lo veo muy tecnócrata. Pero en este momento se necesita orden. ¿Qué dices, Antonio, antes de irnos, del ministro de Economía, Espinosa? Me parece interesante también. Me parece interesante. ¿Algún otro? ¿Justicia? No sé si tiene. No lo conozco. No lo conozco. Al de Justicia me parece que es un abogado que inclusive hay algunos comentarios alrededor de su gestión, pero no lo conozco. ¿Canciller? ¿Aramayo? ¿Canciller? Bueno, al canciller lo conozco, de muchos años. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué opinión tienes? Él es una persona, no es un tecnócrata solamente, de una excelente formación, pero ha tenido muchísimo trabajo a nivel inclusive de solución de conflictos. Él tiene formación en eso. Ha estado mucho tiempo en la cooperación. De hecho, ellos han trabajado con nosotros cuando yo estaba en el órgano electoral y en la Corte Nacional Electoral para hacer proyectos de mejoras. Entonces yo creo que en los pocos que estamos hablando, porque tampoco los conozco, pienso que puede haber por lo menos la base para dar buenas soluciones. Porque el reto que tú dices es cierto. Y el presidente Paz tiene que pasar de lo que fue toda esta carga emocional de recibir un país con problemas, pero un país maravilloso además, ¿no? Este es un país maravilloso. ¿Qué recorrido? ¿Eres tarijeño? En realidad yo soy Camba. Ah, Camba de nacimiento, pero has viajado por todo el país, todo el mundo, todo el país. Yo he vivido en Sucre 20 años, en Tarija 12, en La Paz voy casi 18. Voy a apelar a los 12 años en Tarija. ¿Qué puedes decirnos del actual presidente? Porque me parece interesante, sí, Dania nos dice que nos quedan 3 minutos. 3 minutos para que tu tiempo en Tarija, pero tu tiempo como autoridad en el Tribunal Supremo Electoral te ayude también. En ninguna parte se lo conoce mejor que en su pago. Rodrigo en el pago. Ha sido interesante. También controversial. A ver. Pero ha sido interesante. Rodrigo en el pago fue presidente del Consejo. Fue alcalde en el pago. Y en el pago también vino a ser diputado. Y del pago vino también a ser senador. Se lo conoce en la gestión. Yo creo que ha hecho cosas interesantes. Hay un puente, sin embargo, que tal vez, en mi criterio, la ubicación debería estar en otro lugar. Es un hermoso puente. Es un hermoso puente. Entonces, yo pienso que es el rasgo que yo noto en él, desde que lo conocí además, es una persona muy trabajadora. Muy trabajadora. Se notaba inclusive dedicación. Se notaba dedicación. Yo lo conozco a Jaime, por ejemplo, a su papá también, porque es una persona interesantísima, de consejo inclusive. Cuando yo estaba en el proyecto de mejorar las cédulas de identidad, iba a conversar con él. Ahora, ¿y por qué pierden Tarija? Otro animal político, ¿eh? Jaime Paz. Bueno, es que también en Tarija es chico Tarija. Sí. Y el contrapeso de Rodrigo era el Negro Montes, pues. Y es un líder regional importante. Y se peleó, aquí vino Susana Bejarano, tarijeña, y nos contó todas las idas y venidas con el Negro Montes y cómo fue la inauguración del mercado en Tarija, que lo tuvo que inaugurar Rodrigo Paz, pero que todo el mundo sabía que era de Negro Montes. En fin, Negro Montes es un negro punto también en las amistades. El negro es importante e interesante. Es también, porque los líderes políticos no son santos, no son los obispos, es gente que lucha.
Es gente que inclusive a veces es desleal. Ni los obispos son santos, Antonio. No hay líderes políticos en el mundo, hay una escasez tremenda de líderes políticos. Hablando, bueno, lo último, porque ya nos tenemos que ir, hablando de los obispos, parece que está retornando la Iglesia Católica al gobierno. ¿Sentiste lo mismo o soy yo que... Bueno, yo he visto la Biblia y también he visto la cruz. Para mí, que soy católico, es siempre un sentimiento positivo. Aunque la Constitución diga lo contrario y que somos un Estado laico. La Constitución dice que somos laicos. Eso quiere decir que nosotros tenemos libertad de culto. ¿No ve? Tenemos libertad de culto. Formalmente, ¿debería estar o no la cruz en la asamblea? Ese es algo que hay que regular. Hay que establecerlo por acuerdo. Un Estado laico no lo contempla. Me voy a la Semana Santa. Cuando en la Semana Santa, yo también soy católica, también vengo de una familia católica, pero amo el Estado laico. Creo que nos merecemos un Estado laico. Cuando viene la Semana Santa y sacamos a los santos en el desfile hay que llevar a la policía, a las fuerzas militares, yo creo que no. Y ya el gobierno de Arce había puesto una escolta policial en la Semana Santa. Porque si no, los cristianos, los budistas, también lo vamos a pedir, ¿eh? Ojo. Tuvimos la última, porque nos queda un minutito. No, ya no nos queda. No nos queda. Una sola palabra le pido. Adolfo Mendoza no estaba muy feliz con este gobierno. Pero a vos te digo, ¿estás ilusionado, desesperanzado, escéptico? ¿Qué? Mira, yo tengo 68 años, entonces soy un hombre que tiene mucha racionalidad inclusive, pero también tengo fe, tengo esperanza. Siempre los cambios, independientes de los actores, traen esperanza. Y no lo quiero culpar al presidente Arce que se fue. Sin embargo... ¿Y a quién vamos a culpar, Antonio? No, tampoco, creo que no es eso, ¿no? Lo que quiero decirte. Yo creo que habíamos llegado a un punto muy duro. Yo soy rentista. Mi renta vale la mitad. Pero eran dos palabras y te pasaste por 44. Sí, vámonos, no gracias, Antonio, gracias. Nos vemos mañana. Gracias por la espera. Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, Achachicala.